Estimados seguidores, inversores en general, bienvenidos al análisis de previsión semanal en divisas que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito cuando son las 16 horas y 33 minutos del horario internacional GMT del día de hoy, viernes 17 de junio de 2016. Voy a realizar el análisis en los principales pares de divisas, materias primas y también analizaremos el DAX alemán. Bienvenidos a todos. Bueno, es viernes, toca, como todos los fines de semana, realizar este análisis que llevamos ya muchos años haciendo desde Forex Índices. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ha sucedido esta semana, que no pasará como una semana normal en el mercado, igual que la que viene, tampoco pasará como una semana normal. Seguramente analizaremos qué es lo que ha sucedido, como siempre, desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, y también colocaremos las piezas técnicas para la semana que viene. Estamos observando la cotización del euro dólar, aunque es viernes y estamos ya a punto de cerrar el mercado, quedan 4 horas y 25 minutos para que cierre el mercado. Como podemos ver en la imagen, la cotización de libra dólar todavía tiene movimientos muy abultados. Se va a 100 puntitos al alza o a la baja en poco espacio de tiempo. La volatilidad que ha acompañado a los cruces de la libra esterlina durante toda la semana sigue latente en estos finales ya de periodo semanal. Deben de tenerlo muy en cuenta, no solo para los cruces de la libra esterlina que vamos a analizar a continuación, sino también para los demás cruces de divisas que vamos a tomarle el pulso a partir de este momento. Si alguna fluctuación importante sufrieran las cotizaciones en estas 4 horas y media que quedan de negociación, prácticamente deben de tenerlo en cuenta para el análisis que vamos a realizar a continuación. El mercado no está cerrado y los niveles sobre los cuales cierren las cotizaciones pueden variar desde aquí hasta esas 4 horas y 25 minutos que quedan para que cierre el mercado. Bien, vamos a comenzar como siempre por orden. Nos vamos a ir a la cotización del euro dólar y vamos a realizar la primera lectura en la cotización del euro dólar. La primera lectura, la primera colocación de niveles, en definitiva. Como siempre, comenzamos con la cotización del par más operado del mercado de divisas. Movimientos erráticos para acabar de donde partió, es decir, la cotización del euro dólar inició su andadura. Expandimos el gráfico para verlo en detalle. La cotización del euro dólar inició su andadura el día 12, domingo por la noche, en el refugio de mediano plazo donde se nos quedó a dormir el fin de semana pasado del 1.1250, refugio que ha mantenido durante eje central de operaciones durante toda la semana. Tan solo se ha atrevido a darle un golpe al soporte delimitado por el 1.1135, otro refugio de la misma categoría, y desde ahí se nos presenta otra vez en el 1.1250. Es decir, que la semana la va a terminar totalmente en tablas. Queda un ratito para que cierre el mercado, pero todo cabe indicar que terminará en el radio de influencia del 1.1250, como comentamos, prácticamente en tablas o con unas ligeras ganancias, como marca en estos momentos, o con unos ligeros retrocesos, pero siempre en torno al radio de influencia del 1.1250. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, la cotización del euro dólar se ha mantenido, como vemos, muy estable. Tan solo en la jornada de ayer en sesión europea, en la apertura europea, tuvo movimientos bajistas potentes, como vemos, llevando a la cotización hasta el apoyo que encontró en el refugio de mediano plazo del 1.1135. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, la reunión de la FED no generó movimientos en la sesión del miércoles, sesión americana. Como vemos, esta es los movimientos de la decisión de tipos de interés en el 0,50%, deja la tasa de interés. No se ha atrevido la FED a
realizar ningún giro en su política monetaria, dado que la próxima semana, pues bueno, todos los inversores van a estar pendientes del referéndum del Reino Unido y bueno, la Fed ha decidido, como precaución, mantener la tasa de interés en el 0,50%. Como podemos apreciar en la imagen, el euro dólar va a cerrar prácticamente en tablas y nos trasladamos directamente a una temporalidad trimestral para realizar las lecturas más importantes que nos deja la cotización del par en estas temporalidades amplias. Deben de tener en cuenta que también, aparte de la Fed, esta semana tuvimos la reunión del Banco Central inglés, del Banco Nacional Suizo y también del Banco Central japonés, del BOJ. Ninguno de ellos ha movido su tasa de interés ni ha realizado ninguna maniobra importante en cuanto a implementación de activos. El Banco Central japonés deja la tasa de interés en el menos 0,10%, el Banco Nacional Suizo en el menos 0,75% y la Fed y el Banco Central inglés en el 0,50%. Es decir, que todos los grandes bancos han decidido mantener sus tasas esperando a la semana que viene a ver qué es lo que sucede con el Brexit inglés. Deben de tener muy en cuenta que la semana que viene el mercado se va a mostrar muy violento. No apto para operadores con poca experiencia y mucho menos para operadores principiantes. Deben de tenerlo muy en cuenta. No se sabe cómo va a salir el referéndum, si al final va a salir un sí o va a salir un no, ¿de acuerdo? Eso en primer lugar. En segundo lugar, no se sabe cómo se lo va a tomar el mercado. Los cruces de la libra esterlina pueden tener movimientos brutales de volatilidad extrema. También puede arrastrar a los cruces con el euro, los principales índices bursátiles, el oro y alguna materia prima más. Deben de tenerlo muy en cuenta en nuestros análisis intradiarios. En el día a día lo iremos narrando desde Forex Índices, si no son seguidores de nuestros análisis diarios, en nuestra página web, en la sección de análisis diario, a las 5:00 GMT de la mañana ya está colocado el formato de vídeo y el formato de texto, y si quieren una información más al minuto y al segundo, pues en nuestra sala de negocio, en nuestra sala de trading, también de forma gratuita, pueden seguir desde la apertura europea, desde las 6:30 GMT, 8:30 del horario europeo, pueden seguir también en vivo la evolución de las cotizaciones de los principales pares de divisas. Como comentábamos, el Brexit es un evento de alto riesgo y, bueno, pues deben de tener en cuenta que las cotizaciones se pueden mostrar con movimientos de volatilidad extrema, no apto para cualquier perfil de inversor y no apto para cualquier perfil de operador. Y deben de tener también muy en cuenta que si hubiera movimientos de volatilidad extrema y el Reino Unido decidiera salir de la Unión Europea, seguramente el Banco Central inglés y el Banco Central europeo, por correlación y por cercanía, tomaran medidas adicionales después de los movimientos brutales que se produjeran a raíz de ese resultado del referéndum. Es decir, que no solamente tenemos el peligro del referéndum en sí y de sus consecuencias, sino que también después tenemos el peligro de las maniobras que puedan tomar los grandes bancos centrales respecto a este evento, sobre todo si ganara el sí. Si ganara el no, el impacto no sería tan brutal y a lo mejor las medidas adicionales no serían necesarias. Pero si ganara el sí, con plena y absoluta seguridad que los movimientos serán muy bruscos, brutales, los principales índices bursátiles caerían con fuerza, la libra esterlina también. En definitiva, los bancos centrales más importantes se verían abocados a tomar medidas adicionales para amortiguar esos movimientos. Todos estos pasos también los vamos a seguir el jueves en vivo y en directo. En la sección de eventos de nuestra página web pueden registrarse para la sesión en vivo que realizaremos el jueves día 23 a las 15:00 GMT, 17:00 del horario español. Picando en este icono pueden acceder directamente a la sala. Ahí comentaremos el ambiente general del día del referéndum, comportamiento de la libra esterlina, estudio de los principales índices bursátiles, registros de volatilidad durante el evento y análisis macroeconómicos y colocación de barreras técnicas.
Estaremos ahí en vivo y en directo el jueves día 23 a las 15:00 GMT. Bien, habiendo hecho esta introducción, que es lo más importante para la semana que viene, sin duda alguna, vamos a seguir con los aspectos técnicos de la cotización del euro dólar. La semana que viene, los movimientos bruscos pueden llevar a la cotización a probar la resistencia del 1,1853 en caso de que la cotización del euro dólar adquiera presiones alcistas potentes. Es la principal resistencia que tenemos por la parte de arriba históricamente hablando. Por la parte de abajo, el principal soporte lo seguimos delimitando, donde está en el 1,0609, el refugio de muy largo plazo que le sigue apoyando desde hace año y medio a la cotización del par. En terreno de nadie, como se suele decir, un poquito por debajo de su precio de apertura trimestral del 1,1379, está en terreno negativo en este segundo trimestre del presente año y ninguna nota más a destacar de temporalidad trimestral. Le echamos un vistazo en temporalidad mensual. Recordemos que todavía está en terreno positivo la cotización del euro dólar en este mes de junio, poquito, pero en terreno positivo. Por la parte de arriba, la primera resistencia de largo plazo que tenemos en el 1,1635, que es la pieza que le cierra el paso el mes de agosto del año pasado 2015 y como vemos en el mes de mayo del presente año 2016. Por la parte de abajo, el muro lo tenemos en el 1,0609. Desde un punto de vista técnico y para la semana que viene, esperando los movimientos de volatilidad extrema, porque aunque los cruces de la libra esterlina sean los que más sufran estos movimientos de volatilidad extrema, por cercanía al euro también le va a tocar esos movimientos, aunque en menor medida, evidentemente, pero el euro dólar la semana que viene buscaría en estos movimientos violentos la resistencia del 1,1635 en secuencias de largo plazo. En primer momento, por la parte de abajo, buscaría el precio de apertura anual del 1,0857 y en última instancia lo que buscaría la cotización del euro dólar sería el refugio de muy largo que le apoya desde hace año y medio en el 1,0609. Le damos el vistazo correspondiente a temporalidad semanal. Como podemos ver en la imagen, la cotización del euro dólar desde enero del año 2015 estructura un rango de mediano largo plazo. Como podemos ver en la imagen, por la parte de arriba apoyándole el 1,0609, por la parte de abajo, perdón, apoyándole el 1,0609 y por la parte de arriba cerrándole el paso el 1,1635. Y mientras tanto, pues se va entreteniendo semana tras semana con el precio de apertura anual y con las congestiones y los refugios históricos que va encontrando a su paso. Expando el gráfico para ver la vela con implicaciones alcistas que nos cierra esta semana. Mantiene un ligero cuerpo pequeñísimo, como hemos comentado anteriormente, va a cerrar prácticamente en tablas en ese refugio de mediano plazo del 1,1250 que nos va a aparecer a continuación ya en temporalidad diaria. De temporalidad diaria seguimos llamando la atención sobre la directriz alcista de mediano plazo que se genera desde el día 3 de diciembre con su punto de configuración el día 10 de marzo. Como vemos, la ha amenazado esta directriz en varias ocasiones en las últimas jornadas, pero siempre el nivel del 1,1135 le ha frenado el paso. Para la semana que viene van a confluir prácticamente ya a final de semana la directriz y el refugio de mediano plazo. Serán vitales. Desde un punto de vista técnico, como podemos ver en la imagen, el 1,1250 está siendo vital en estos finales de semana, dándole el apoyo a la cotización. Por la parte de arriba, la primera resistencia importante que se va a encontrar la cotización del euro dólar la tenemos en un refugio de mediano largo en el 1,1326. Sin más dilación, nos vamos a una temporalidad de 4 horas. Volvemos a una temporalidad de 4 horas. Como siempre comentamos, por nada especial, simplemente por cuestiones de visualización, le colocamos las principales piezas a la cotización del euro dólar. Siempre teniendo en cuenta que estas piezas que le vamos a colocar a la cotización del euro dólar son para condiciones de mercado normales. Es decir, que si el mercado sufre condiciones de mercado
excepcionales provocadas por el Brexit o por algún otro acontecimiento importante, evidentemente lo que buscarán las cotizaciones serán los refugios más importantes que hemos detallado en temporalidades superiores, trimestrales y mensuales sobre todo. Para la negociación de campos más cortitos, estos son los niveles. Congestión de mediano plazo, 1.1250. Mientras la cotización encuentre apoyos en el 1.1250, las presiones alcistas se acentuarán en el inicio de semana. Resistencia delimitada por un refugio de mediano plazo, 1.1326. La siguiente resistencia en caso de consolidar, 1.1379. Nivel de precio de apertura trimestral. Siguiente resistencia, refugio de mediano plazo, 1.1439. Principal resistencia de semana, de la misma categoría que la anterior, en el 1.1516. Quebrada esta pieza, tendría el camino libre buscando el 1.1635. Niveles solamente alcanzables por movimientos producidos por los resultados del Brexit inglés. Por la parte de abajo, la cotización tiene que ceder en esta pieza, 1.1250. Tiene que ser rechazado de este nivel de mediano plazo para que alimente presiones bajistas. Doble barrera, directriz y congestión de mediano plazo, 1.1135. Doble barrera que será vital, como ya lo ha sido en jornadas anteriores. Partida esta doble barrera tendría el camino abierto, buscando el 1.1026. Principal soporte para la semana que viene en condiciones de mercado normales. 1.1026. Batida esta pieza, imprimiría presiones bajistas más potentes para alcanzar ya el precio de apertura anual en el 1.0857. Último soporte que le colocamos para la semana que viene, como comentamos, en condiciones de mercado normales. Si se producen condiciones de mercado excepcionales, en nuestros análisis intradiarios lo iremos narrando y lo iremos detallando día a día. Desde su precio de apertura anual, como siempre, le tiramos y le medimos la salud a la cotización del euro dólar. Terreno positivo, un 3,84%. Ganancias mínimas en términos intraanuales, teniendo en cuenta que llevamos ya casi medio año de negociación. Desde el día 1 de junio mantiene unas ganancias, recordemos que inició su andadura en el refugio de mediano plazo del 1.1335, doble barrera, de ahí el respeto fiel que ha tenido. Esta semana la cotización del par sobre este nivel del 1.1135, porque hay una doble barrera, nivel de precio de apertura mensual y congestión histórica. Mantiene unas ganancias de un 1,20%. En términos intramensuales, ganancias moderadas. En términos semanales, como ya hemos comentado, pues ganancias insignificantes. Arrancó del 1,1250 y mantiene unas ganancias totalmente insignificantes de un 0,16%. Como comentamos, lo lógico y lo normal es que se nos quede a dormir el fin de semana en el radio de influencia del 1,1250 si este ratito, estas 4 horas y unos minutos que quedan de negociación del día de hoy, viernes 17 de junio, pues no lo impiden. Lo lógico es que se nos quede a dormir en el 1.1250 y esta pieza será clave y determinante en el arranque de la semana que viene para el euro dólar. Bien, continuamos con la cotización del dólar yen. Presión bajista en todos los cruces con el yen. Como siempre, en momentos turbulentos de mercados, el yen actúa como valor refugio y de ahí las pérdidas que ha sufrido el dólar yen esta semana, como el euro yen y el libra yen, que veremos en esta misma grabación un poquito más tarde. También les comento, para nuestros seguidores desde hace muchos años no hace falta, pero para las personas que vean por primera vez este vídeo, que se estén iniciando en Forex Índices, recordarle que entre estas piezas más importantes de distinta categoría siempre van implementados los niveles intermedios, llamados intermedios,
porque sirven solamente para la negociación intradiaria. Estos niveles ustedes los pueden ver, los pueden conseguir a través de nuestra página web en la sección de análisis diario y también en nuestra sala de trading, ¿de acuerdo? Los niveles intradiarios se colocan entre estas piezas históricas que le hemos colocado al euro dólar y que le vamos a colocar a continuación a los principales pares de divisas y demás productos. Y en Forex Índices estamos para atenderles, como siempre, a través de nuestras vías en la parte superior de nuestra página web. Sobre todo si se están iniciando en el mercado o llevan tiempo en el mercado y no consiguen encontrar un buen camino, pónganse en contacto con nosotros y les atenderemos sin ningún compromiso. El marcar el camino correcto en Forex Índices le vamos a marcar y le vamos a decir qué es lo que tiene que hacer para introducirse en el mercado. Que el dinero cuesta mucho ganarlo y en estos mercados se pierde muy rapidito si no se conoce bien el terreno que se pisa. Vamos con la cotización del euro dólar y le colocamos los niveles, le hacemos las lecturas. Bueno, reunión del Banco Central japonés, sin cambios, la tasa de interés en negativo la sigue manteniendo en el menos 0,10%. Pero realmente la cotización del dólar yen no ha sufrido por el Banco Central japonés, sino que ha sufrido por el sentimiento inversor negativo que ha reinado en todos los índices bursátiles durante toda la semana. La cotización del dólar yen tuvo su punto de inicio en los 110,86 y va a terminar con unas pérdidas muy abultadas, de muy abultadas a exageradas, de un 2,47%, casi un 2,5%, como vemos en el radio de influencia de la zona de los 104. Desde su precio de apertura del 1 de junio, recordemos que el precio de apertura mensual del dólar yen el día 1 de junio inició su punto de arranque en este nivel intraanual de los 110,71. Desde ahí lo único que ha hecho ha sido retroceder. Mantiene unas pérdidas exageradas, totalmente de un 5,88%. Pérdidas exageradas en términos intramensuales y después le tiraremos las pérdidas también en términos intraanuales. Traslado a temporalidad trimestral para ver los detalles más importantes, como siempre, en las corrientes generales, que son las que marcan luego el ritmo de las corrientes más pequeñas. 2 trimestres ya de este año 2016 y los dos en negativo, más o menos con la misma intensidad. El refugio de muy largo plazo de los 102,31 va a ser vital de aquí en adelante, sobre todo para la semana que viene. En momentos de vorágine, en momentos de volatilidades extremas, deben de tenerlo muy en cuenta porque es el principal soporte que tiene la cotización del dólar yen por la parte de abajo. Por la parte de arriba, la cotización, si tuviera movimientos muy abultados, no tenemos ninguna pieza histórica. La pieza histórica más importante la tenemos muy alejada, como podemos ver. Vamos a darle un vistazo en temporalidad mensual. Aquí ya nos aparecen otras piezas de soporte y de resistencia con campos de acción más cercanos. Sigue siendo válido el nudo de enlace que nos hizo en el 1.1273 con sus recorridos y, como comentábamos, el nivel de los 102,31, este refugio de muy largo plazo con gestión histórica que siempre respeta la cotización del par cada vez que se encuentra con ella, va a ser vital. Por la parte de arriba tiene que remontar los 105,32 para que alimente presiones alcistas. Una resistencia importante la tenemos en los 112,73. El nudo de enlace que nos ha hecho en esta congestión histórica es vital y lo será para la semana que viene en caso de que la ataque como resistencia. Muy alejada, pero bueno, dados los movimientos que esperamos la semana que viene, todo es posible. De temporalidad semanal, poquito que destacar, simplemente que va a cerrar por debajo de los 105,32, nivel que va a ser vital para el arranque de la semana que viene. Ningún detallito más a destacar de la temporalidad semanal y nos vamos directamente a la temporalidad de 4 horas para colocarle las principales piezas de resistencia y de soporte a la cotización del dólar yen. Por la parte de arriba, la primera pieza de resistencia, 104,52, refugio de mediano plazo. Si consigue encontrar apoyos en los primeros compases de semana sobre este refugio de mediano, le alimentará presiones alcistas, las suficientes para alcanzar la siguiente
pieza de resistencia, 105,32, de la misma categoría que la anterior. La principal resistencia de semana viene delimitada por una doble barrera, con gestión de mediano plazo y eje inclinado bajista de la misma categoría, 106,19. Abriéndole la puerta y consolidando por encima, buscaría la cotización los 107,63, nivel intraanual, y de los 107,63 con su quiebre y confirmación nos llevaría a los 108,39. Batido los 108,39 se aproximaría a la barrera psicológica de primer grado de los 110. Exactamente en los 110, en los 109,82 nos pasa la última resistencia que le colocamos para la semana que viene. Por la parte de abajo, si la cotización no consigue remontar los 104,52, alimentará presiones bajistas. La primera pieza histórica que nos encontramos, 103,28, refugio de mediano largo plazo. Consolidando por debajo y sufriendo rechazos en firme, tenemos el principal soporte de semana, con gestión de muy largo plazo, 102,31. Abriéndole la puerta a esta pieza, otro con gestión de mediano largo, 101,27. Siguiente, refugio de mediano, 168, por debajo de la barrera psicológica de categoría excepcional de los 100 yenes por dólar, tenemos los 99,76. Refugio de largo plazo. Y el último soporte se lo colocamos en los 98,56. Para la negociación inmediata en la salida semanal desde un punto de vista técnico, 104,52 tiene la clave y la llave. Estos niveles y esta estructura en condiciones de mercado normales, en condiciones de mercado excepcionales, ustedes tienen que buscar los refugios históricos más importantes y los campos de acción más abiertos. Seguimos con la cotización del dólar franco suizo. Les detallo el orden de aparición de los principales pares de divisas y de los productos que vamos a analizar. Hemos visto el euro dólar y el dólar yen. Veremos el dólar franco suizo a continuación, después libra dólar, AUD USD y euro yen. De una forma más rápida, libra yen, dólar CAD, crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán y finalizaremos con el oro. El oro que nos ha ofrecido movimientos muy abultados esta semana y que seguramente la semana que viene también los ofrecerá. Vamos con la cotización del dólar franco suizo. La imagen es nítida totalmente, el refugio histórico de muy largo plazo de los 0,9680 que primero testeó el día 6 de junio, nos quebró y nos confirmó, nos hizo su nudo de enlace perfecto el día 7 de junio, después ha intentado volver por encima el día 13 y el día 16 y le ha cerrado el paso en todo momento. Atentos porque es vital. Es la pieza que pelea desde hace ya prácticamente 8 años, este refugio histórico, y no consigue superarlo, no consigue desprenderse con claridad de él. Después le colocaremos las principales piezas. Como podemos ver en la imagen, la cotización del dólar franco suizo va a terminar con pérdidas el periodo semanal. Unas pérdidas que podemos considerar de moderadas, de mínimas a moderadas en términos intrasemanales de un 0,58%. Pérdidas muy abultadas, más bien exageradas, las que marca la cotización del par desde el día 1 de junio. Los rechazos en firme del refugio de mediano largo de los 0,9943 le hicieron daño a principios de mes y, como vemos, marca unas pérdidas muy abultadas, de muy abultadas a exageradas, de un 3,50%. Deben de tener en cuenta que en momentos turbulentos el franco suizo, al igual que el yen, pero en menor medida, actúa también de valor refugio. Y eso es lo que están tomando los inversores. Están apreciando al franco suizo más que nada por el valor refugio que implica esta divisa. Temporalidad trimestral y lectura. Tuvimos reunión del Banco Nacional Suizo sin cambios. La tasa de interés la sigue manteniendo en negativo, en el menos 0,75%. Y según el comunicado del Banco Nacional Suizo, ahí se va a mantener en negativo durante muchísimo tiempo.
Veremos a ver si eso es así. Congestión de muy largo plazo, que le está cerrando la puerta en secuencias cortas, como hemos visto, le está ejerciendo fuerza de resistencia, tiene capturada la cotización totalmente. El precio de apertura trimestral lo ha generado ahí y, como vemos, desde el año 2008 es lo único que pelea, lucha y testea. No consigue desprenderse de esta zona y mientras no consiga desprenderse de esa zona con claridad, las presiones alcistas o bajistas definidas en secuencias de muy largo plazo están totalmente vetadas. Por la parte de arriba, la primera resistencia 1.1398, la primera importante. Por la parte de abajo, tan solo tenemos como referencia estos mínimos en los 0.7043. Temporalidad mensual para ver si nos ofrece alguna información adicional. La información adicional que nos ofrece, voy a expandir el gráfico para verlo en detalle. La información adicional que nos ofrece la cotización del dólar franco suizo es que por la parte de arriba el precio de apertura anual le cierra el paso en todo momento y por la parte de abajo tenemos un quiebre ya en temporalidad mensual del mes de marzo, del refugio histórico de muy largo plazo de los 0,9680 y como vemos mantiene el tipo por debajo del mismo. Como ya hemos comentado, tiene que remontarlo si queremos ver presiones alcistas la semana que viene contundentes para la cotización del dólar franco suizo. Le damos un vistacito en temporalidad diaria también a la cotización de este cruce, más que nada para ver que la directriz bajista de mediano plazo que viene desde el día 29 de enero con el punto de configuración el día 10 de marzo ha sido quebrada pero en ningún momento confirmada, se ha introducido por debajo de ella. Atentos por si la semana que viene tuviéramos alguna confirmación que le pudiera dar presiones, le pudiera imprimir presiones alcistas potentes buscando el precio de apertura anual, que sería el objetivo para la semana que viene, en caso de que adquiriese presiones alcistas potentes. Lo dudamos mucho, puesto que el franco suizo en momentos turbulentos, como hemos comentado, suele actuar de valor refugio. El dólar americano en menor medida también, y dependiendo de esas dos fuerzas, quién se llevaría el gato al agua, por usar un término vulgar. Como vemos, le cierra el paso durante toda la semana el nivel de los 0,9680. Es la imagen con la que debemos de quedarnos de temporalidad diaria. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles para la semana que viene, que como ya hemos comentado, no va a ser una semana cualquiera. Mucho cuidadito en el mercado. Por la parte de arriba, congestión de muy largo plazo, 0,9680. Primera resistencia a batir. Si consolida por encima de ella, tenemos la directriz bajista de mediano plazo, quebrada y nunca confirmada. Como podemos ver en la imagen, este nudo de enlace que nos realizó sobre la directriz y el refugio de mediano plazo de los 0,9779 sigue siendo válido para alimentar las presiones bajistas que mantiene la cotización del par. Y en segunda instancia, los rechazos que está sufriendo sobre el refugio de muy largo plazo de los 0,9680. Resistencia en la directriz. Nos pasas en los primeros compases de semana, nos pasará sobre los 0,9725. Resistencia delimitada por un refugio de mediano plazo, 0,9779. Consolidando por encima de esta pieza, tendría campo abierto para ir buscando otra resistencia, delimitada por un refugio de mediano largo plazo. La imagen lo dice todo. Rechazos en firme al final de mayo y a principios del mes de junio. Precio de apertura anual, prácticamente en la barrera psicológica de categoría excepcional de paridad 1 a 1. El precio de apertura anual lo colocamos como principal resistencia para la semana que viene, en el 1.0006. Y la última resistencia, por si acaso, en el 1.0184. Por la parte de abajo, principales piezas de soporte, todas ellas con gestiones de mediano plazo. 0,9552, 0,9465, 0,9392, 0,9253 y 0,9149. No le colocamos más. Para la salida semanal desde un punto de vista técnico y en condiciones de mercado normales, por la parte de arriba, primera resistencia 0,9680. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte 0,9552.
Bien, continuamos con la cotización de el libra dólar. Ni que decir tiene que el libra dólar la semana que viene será uno de los cruces que se comporte de una forma más violenta. Al menos a priori se esperan movimientos muy violentos. Vamos con la lectura de la semana que estamos a puntito de terminar y la estructura operativa para la semana que viene. La imagen nos lo dice absolutamente todo. La cotización por la parte de arriba ha ejercido siempre fuerza de resistencia a este refugio de mediano plazo del 1,4329, nivel que está empujando, que está intentando quebrar en este final de semana. Será vital para el arranque de la semana que viene desde un punto de vista técnico y en condiciones de mercado normales. El apoyo, como podemos ver en la imagen, en última instancia, en el último día de operaciones de esta semana, se le ha dado otro refugio de la misma categoría, el 1,4243, estructura técnica inmediata para la cotización del libra dólar. Por la parte de abajo, los apoyos reiterados los encontró en el refugio de muy largo plazo, que veremos luego en temporalidades superiores del 1,4107 y el único momento de semana que ha salido por encima de este apoyo histórico ha sido para testear, para probar las órdenes que hay colocadas en la barrera psicológica de primer grado del 1,40, que además coincide con un nivel intraanual en el 1,4000, 1,4001. Como vemos, los inversores han llevado la cotización a las inmediaciones, al radio de influencia del 1,40 y de momento lo que dicen que de momento de aquí para abajo no están dispuestos a pasar. No es mal síntoma para el libra dólar. Esta pieza que está golpeando en estos momentos, como veremos luego cuando le coloquemos los principales niveles, pues veremos que va a ser la pieza vital en el arranque semanal. Desde el precio de apertura del día 1 de junio, recordemos que se nos quedó a dormir para abrir el precio de apertura mensual en la zona del refugio del 1,4471, mantiene unas pérdidas en estos momentos de un 1,08%. Desde el inicio de la semana, desde el día 12, domingo por la noche, va a terminar con unas ganancias insignificantes de un 0,42% y desde su precio de apertura anual mantiene unos retrocesos mínimos a insignificantes de un 2,04%. Vamos a la temporalidad trimestral para ver los detalles que nos está ofreciendo la cotización del libra dólar. La semana que viene será vital el refugio histórico de muy largo plazo. En momentos de Brexit, cuando se sepan ya los resultados del referéndum desde el Reino Unido, seguramente los inversores lo que hagan será darle un golpe e intentar batir al 1,4107 si el resultado del referéndum le sienta mal a la libra esterlina. Recuerden que lleva 30 años soportando a la cotización y un evento de estas características es la única ocasión que tienen los inversores para intentar batir esta pieza histórica. De momento, como vemos, los dos primeros trimestres soportando perfectamente a la cotización. Si nos fijamos en la imagen, lo que tenemos es una vela de formación en pirinola, cerrando esta semana. Por la parte de arriba, la pieza de resistencia más importante que tenemos es en el 1,5465 y por la parte de abajo, si consigue batir el 1,4107, iría buscando el 1,2299. Deben de tener en cuenta, no se hagan caso de nadie, no se hagan caso de ningún gurú que le pueda decir que la libra esterlina va a caer 500 puntos, 1000 o 2000, porque eso no lo sabe nadie. El impacto que pueda tener, por muy bien analizado que tengamos el mercado, es imprevisible, porque un evento de estas características que vamos a tener el jueves de la semana que viene no lo tenemos todos los días. Como es un evento, un acontecimiento inusual en el mercado, no se sabe el impacto que puede tener. Entonces, lo suyo es que nos mantengamos al margen de los cruces de riesgo y de los productos de riesgo, porque, repito, nadie sabe lo que puede suceder. De ahí que tengamos que estar muy atentos y muy cuidadosos. Le vamos a hacer una lectura también en temporalidad trimestral, perdón, en temporalidad mensual.
En temporalidad mensual tenemos el precio de apertura anual que le está cerrando el paso en todo momento por la parte de arriba en este año 2016, 1,4736, perdón, y por la parte de abajo el 1,4107. Ya hemos visto cómo le soporta desde hace 30 años a la cotización, pero aquí tenemos ya un detallito y es que en el mes de febrero sufrió un quiebre, es decir, que en temporalidad mensual tenemos un quiebre. Si el mes de junio cerrara por debajo, pues bueno, sería una pista para acentuar caídas en la libra dólar para próximos meses. No adelantemos acontecimientos porque la semana que viene todo esto se puede estropear con ese Brexit. En definitiva, que estas dos piezas son las más importantes desde un punto de vista de largo plazo. Temporalidad semanal, para ver las informaciones que nos está ofreciendo, sobre todo estas últimas semanas. Por la parte de arriba le cierra el paso el precio de apertura anual y por la parte de abajo le da el apoyo, como vemos, durante muchas semanas consecutivas. Como podemos ver en la imagen, tan solo ha conseguido cerrar una semana. Primero lo golpeó, como podemos apreciar, a principios del mes del año y tan solo una semana en este año 2016 de las muchas que ha intentado partir el 1,4107, tan solo lo ha conseguido una de ellas. Y esta semana, antes del Brexit, le da un apoyo perfecto. Atentos a este detalle porque cerramos la semana con un martillito alcista con implicaciones alcistas muy potentes. Veremos a ver si eso se registra la semana que viene. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional. La información adicional está muy clara. Golpeando el lunes, martes, miércoles y jueves el refugio de muy largo plazo del 1,4107 y ningún día de esta semana ha cerrado por debajo. Como hemos visto anteriormente en temporalidad semanal, se ha acercado a la zona psicológica del 1,40, que es lo que realmente ha soportado a la cotización, y desde ahí nos ha dejado, como vimos anteriormente en temporalidad semanal, ese martillito con implicaciones alcistas. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles. Bueno, para la libra esterlina, en vez de en la temporalidad de 4 horas, le vamos a colocar los niveles en temporalidad diaria porque le vamos a colocar campos de acción muy extensos. Los niveles más débiles para la semana que viene son los de mediano plazo. Por la parte de abajo, el apoyo lo está encontrando en el 1,4243 y la resistencia la está encontrando en este final de semana en el 1,4329. Es la pieza vital en el inicio semanal. Seguramente el domingo por la noche, si tenemos alguna noticia importante desde el Reino Unido durante este fin de semana o alguna encuesta que se pueda publicar, pues evidentemente nos puede abrir con gaps potentes, buscando el 1,4107 por la parte de abajo o buscando la zona del 1,45 por la parte de arriba. Es decir, el domingo por la noche espero que no hayan dejado operaciones de riesgo abiertas con los cruces de la libra esterlina porque el domingo por la noche nos podemos encontrar con huecos importantes. Para condiciones de mercado normales, el 1,42, el 1,4329 será vital. Si consigue darle el apoyo, la primera resistencia la tenemos delimitada en el 1,4471. Viene ayudada por la directriz bajista de mediano plazo. Una congestión de mediano actuaría como resistencia en el 1,4566. La siguiente de la misma categoría en el 1,4676. La principal resistencia de semana viene delimitada por el precio de apertura anual, 1,4736. Tres resistencias, todas ellas con gestiones de mediano plazo, 1,4788, 1,4853, 1,4948 y 1,5005, barrera psicológica de primer grado prácticamente. Por la parte de abajo, los niveles son los siguientes. Si la cotización sufre rechazos del 1,4329 alimentará presiones bajistas. Soporte delimitado por un refugio de mediano. Quien le está dando el apoyo en el día de hoy, viernes 17 de junio, 1,4243. Batida esta pieza, volvería a probar el 1,4107. Consolidando por debajo, tendría el camino abierto para probar la zona psicológica de primer grado del 1,4000. Soporte delimitado por un refugio de mediano largo plazo, 1,3838.
Otro soporte delimitado por un nivel intraanual. Atentos a esta pieza. No en vano lo vamos a colocar como principal soporte. 1.3706. Otro refugio de mediano largo en el 1.3586. Y el último se lo colocamos en un nivel intraanual 1.3411. Si quiebra estos niveles más débiles, ustedes ya deben de guiarse por las piezas históricas más importantes que hemos detallado anteriormente en temporalidad trimestral. El 1.2299 sería el destino final de la cotización de libra dólar, en caso de que el Reino Unido vote sí a esa salida de el Reino Unido de la Unión Europea. Por la parte de arriba, en caso de tener movimientos muy abultados, lo que buscaría la cotización sería el 1.5465, el refugio histórico más importante que tiene por la parte de arriba. En condiciones de mercado más normales, estas piezas serían las que nos sirvieran y las que utilizaríamos para negociaciones de más cortos espacios. Continuamos con la cotización del AUD-USD. Como vemos, la imagen del AUD-USD es muy clara. Se instala en el radio de influencia del precio de apertura anual, de la directriz alcista de muy largo plazo y de la congestión de largo plazo, que es lo que le da el apoyo en la última jornada de operaciones de esta semana. El precio de apertura anual en los 0,7297. Mientras no ceda, las presiones bajistas están vetadas totalmente para el AUD-USD. Le echamos una lectura en temporalidad de 4 horas para verlo más en detalle. Desde el nivel intraanual de los 0,7475, lo único que ha hecho la cotización es retroceder. Le ejerció fuerza de resistencia y nos ha enviado a la cotización al precio de apertura anual que le está ejerciendo fuerza de soporte. Estas dos piezas serán vitales para la semana que viene. Como podemos ver en la imagen, la cotización del AUD-USD va a terminar en tablas. El punto de arranque semanal lo tuvo en los 0,7379 y cotiza en los 0,7390, es decir, unas ganancias insignificantes totalmente. Va a terminar en tablas en el radio de influencia de su precio de apertura semanal. Desde el precio de apertura del mes de junio, desde el precio de apertura mensual, la cotización del AUD-USD mantiene unas ganancias moderadas, de moderadas abultadas, de un 2,17% desde el día 1 de junio y desde el precio de apertura anual insignificantes totalmente las ganancias de un 1,27%. Temporalidad trimestral y lectura para la cotización del AUD-USD. Dentro de la semana, en las negociaciones intradiarias, iremos dando detalles que se vayan conociendo, evidentemente, sobre ese Brexit, alguna encuesta o algún evento importante que pueda suceder antes del referéndum, ¿de acuerdo? Y analizaremos también de qué forma pueden afectar a las cotizaciones de los distintos cruces de divisas o de los distintos índices bursátiles. Cotización del AUD-USD en temporalidad trimestral. Recordemos que tenemos las dos directrices, la bajista, como podemos ver en la imagen, quebrada y encontrando los apoyos sin confirmación, y la alcista, como podemos ver en la imagen también, quebrada y nunca confirmada. Se debate entre estas dos directrices, quebradas y no confirmadas, y el refugio de muy largo plazo de los 0,6908, que le da el apoyo en todo momento desde hace años. Mientras no cotice por debajo de los 0,6908, las presiones bajistas están vetadas en secuencias de muy largo plazo para el AUD-USD. Por la parte de arriba, la primera resistencia la tenemos en los 0,8034, un poquito por encima de la barrera psicológica de primer grado de los 0,80. Le damos un vistazo en temporalidad semanal para ver los detalles que nos deja el AUD-USD en esta temporalidad.
Los detalles más importantes nos los ofrecen las 2 semanas, la semana anterior y la semana que estamos a puntito de terminar. Como vemos, después del quiebre que tuvimos hace 3 semanas, se encuentra cómoda la cotización por encima del precio de apertura anual de la directriz y de la congestión histórica. Lo está encontrando de colchón, apoya perfectamente y, como comentábamos anteriormente, mientras no pierda el precio de apertura anual, las presiones bajistas están totalmente vetadas. Muy estable la cotización del AUD-USD, la fiesta no va con él, deben de tenerlo en cuenta. Hombre, también si los mercados en general tienen movimientos y fluctuaciones importantes, también se verá afectado, pero en menor medida. Si quieren tranquilidad, la semana que viene deberían de buscar operaciones en cruces con el dólar australiano, dólar neozelandés o dólar canadiense. ¿De acuerdo? Aunque ya son cruces un poquito que se salen fuera de los mayores, fuera de lo normal, pero bueno, si antes de asumir riesgos, por ejemplo, en cruces más líquidos como el euro dólar, libra yen en definitiva, pues bueno, siempre es una opción. Temporalidad diaria, como hemos apreciado antes, la fuerza de resistencia la está encontrando en los 0,7475 y la de apoyo en el precio de apertura anual y las otras dos piezas que acompañan al mismo, en los 0,7297. Colocación de niveles sin más dilación. Por la parte de arriba, si la cotización sigue encontrando el apoyo en el precio de apertura anual de los 0,7297, alimentará presión alcista para toparse con la primera R, nivel intraanual 0,7475. Consolidando por encima, tendría el camino abierto para probar los 0,7606. Es la principal resistencia de semana para el AUD-USD y consolidando por encima, campo abierto hasta un refugio de mediano largo en los 0,7790. No le colocamos más a 400 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, esta triple barrera es vital. Solamente si cede, los 0,7297 le abrirá puertas a presiones bajistas. Soporte principal de semana, delimitado por la directriz bajista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2008 y un nivel intraanual que nos pasa sobre los 0,7082. Atentos a esta doble pieza, principal soporte de semana. Y batida esta doble pieza, tendría el camino libre para probar de nuevo el nivel que le soporta en los últimos trimestres, 0,6908. Refugio de muy largo plazo. Para la negociación inmediata en el arranque semanal 0,7297 por la parte de abajo, 0,7475 por la parte de arriba. Continuamos con la cotización del euro-yen. Como vemos, el euro-yen está buscando ya para quedarse a dormir el fin de semana el eje central de operaciones que ha mantenido estructurado a final de la presente semana. Se nos va a quedar a dormir si este ratito, estas 3 horas y media que quedan, para que cierre el mercado no lo impide, pues se nos quedará a dormir en los 117,52, en este refugio que lo tiene totalmente atrapado en la recta final de semana. Vamos a ver cuánto retrocede la cotización del euro-yen, tanto en términos semanales como mensuales y anuales. Desde el día 1 de junio tuvo el punto de arranque en este nivel intraanual 123,18 y, como vemos, se nos ha presentado con unas pérdidas de momento de un 4,53%. Pérdidas exageradas en términos intramensuales. Desde el precio de apertura semanal también se generó en otro nivel intraanual. Las casualidades no existen, evidentemente los niveles intraanuales son vitales, como siempre. Un 2,13% de pérdidas también muy abultadas en términos intrasemanales. Temporalidad trimestral, lecturas más importantes. Como ya venimos detallando, en semanas anteriores y mes tras mes, 4 trimestres consecutivos. Los 3 primeros con condiciones de mercado muy similares y en este último trimestre, segundo del presente año, las condiciones de mercado, como vemos, muy acentuadas en presión bajista. El principal soporte cercano que tiene el euro-yen en los 112,79.
un refugio de muy largo plazo. Por la parte de arriba, la primera resistencia importante histórica en los 133,51, muy alejado de la situación actual a 1.600 puntos. Ninguna lectura más de temporalidad trimestral. Le damos una lectura en temporalidad mensual. Sigue siendo válido el nudo de enlace que nos realizó sobre el refugio de largo plazo de los 126,97, sus quiebres, sus confirmaciones, sus recorridos. Por la parte de abajo ya nos aparece cerquita los 112,79, que será pieza vital la semana que viene en caso de que la alcance. Temporalidad semanal por si alguna información adicional. La única información es que el euro-yen realiza sus movimientos de escalera perfectos, sus quiebres, sus confirmaciones con cada congestión histórica que se encuentra en su camino. El cierre sobre los 117,52 va a ser vital en el arranque de la semana que viene. Temporalidad diaria por si alguna información adicional. Simplemente ver cómo los 117,52 en las dos últimas jornadas de operaciones le está dando el apoyo. Por la parte de arriba, esta pieza será vital 118,89, como vemos, soportando a la cotización durante 3 días consecutivos y quebrando el jueves día 16. Colocación de niveles para la semana que viene en el euro-yen. También le vamos a colocar campos de acción extensos. Y en condiciones de mercado normales, los niveles son los siguientes. Refugio de mediano largo tiene que consolidar por encima y tiene que encontrar apoyo. 117,52. Solo así le alimentará presión alcista. Resistencia delimitada por un refugio de mediano largo. 118,89. Principal resistencia de semana. Nivel intraanual. 120,17,5. Quebrada la principal resistencia, tendríamos el camino abierto para probar un refugio de mediano largo, 121,71. Y la última resistencia que le colocamos, nivel intraanual, en los 123,19. Si traspasara estas barreras en momentos de vorágine, de volatilidad extrema, iría buscando ya el refugio histórico de largo plazo de los 126,97, que es el nivel que ha ofrecido el recorrido más importante desde un punto de vista técnico en este año 2016. Por la parte de abajo tiene que sufrir rechazos de los 117,52. Buscaría inmediatamente los 116,47 y batida esta pieza tenemos un eje inclinado bajista de mediano plazo y una congestión de la misma categoría. Ejercen fuerza de soporte en los 115,72. Abriéndole la puerta a este nivel que le he apoyado esta semana, tendría presiones bajistas más potentes. Dos soportes, refugios de mediano plazo los dos, 114,57 y 113,46. Quebrada esta pieza, el refugio de muy largo plazo le estaría esperando en los 112,79. No le colocamos más. Para la negociación inmediata, este refugio de mediano largo tiene la clave 117,52. Continuamos con la cotización de el Libra Yen. De una forma más rapidita vamos a hacer la lectura del Libra Yen. La congestión de muy largo plazo de los 159,86, que pasa prácticamente por la zona psicológica de primer grado de los 160,00, cede en esta semana y en este trimestre. Atentos al detalle. Mientras no vuelva por encima de los 159,86, las presiones alcistas están vetadas. Si vuelve por encima, la semana que viene tendría campos abiertos. La siguiente resistencia importante en los 191,86. Por la parte de abajo, el primer soporte histórico que tenemos importante en los 118,96. Buscaría la cotización de Libra Yen este nivel en caso de que el Reino Unido diga sí al Brexit. Nivel histórico, como vemos en la imagen, siempre potente para seguir la evolución del euro-yen, perdón, de Libra Yen. Le damos un vistazo también en temporalidad mensual porque aquí nos aparecen otras piezas
que se encontrarán en el camino y serán importantes. 150,08, donde se nos está quedando a dormir el fin de semana, la libra yen. Dos congestiones de mediano plazo en los 140,94 y 126,75, cerquita ya del refugio que le está apoyando en los últimos años, en los 118,96. Por la parte de arriba tenemos los 150,08. Si consigue apoyar en los 150,08, probaría como resistencia los 159,86 y consolidando por encima llevaría la cotización impulsada al alza buscando el precio de apertura anual en los 177,40. No le coloco más niveles para libra yen la semana que viene ni vemos ninguna temporalidad más. Recuerden que el dólar CAD, libra yen, cotización del oro, del petróleo, del DAX alemán, lo analizamos también todos los días en horarios de apertura europea a través de nuestra sala de trading. Continuamos con la cotización del crudo Brent y del crudo ligero. En primer lugar, el crudo Brent. Lo que pelea el crudo Brent desde un punto de vista técnico esta semana es la directriz alcista de mediano plazo. Se genera desde el día 11 de febrero con su punto de configuración el día 5 de abril. La está probando esta semana. Atentos al detalle. Como vemos, va a cerrar por encima, presumiblemente va a ser vital la semana que viene porque si tenemos algún cierre, como vemos en la imagen, nos cerró en temporalidad diaria por debajo de ella ayer jueves, día 16. Si tenemos alguna consolidación, alguna confirmación, alimentaría presiones bajistas. Como soportes para el crudo Brent la semana que viene, 45,75, nivel intraanual, el primero. Siguiente, refugio de mediano plazo, 42,32. Principal soporte de semana en los 38,32, precio de apertura anual. Como vemos, a $10 de la situación actual. Por si acaso, le colocamos esos niveles. Por la parte de arriba tiene que darle el apoyo a la directriz y remontar la zona psicológica de los $50 por barril de primer grado, 50,04 primera resistencia. Consolidando por encima tendría el camino abierto. Refugio de mediano plazo, 55,70. Principal resistencia de semana, refugio de mediano largo, 57,11. La última que le colocamos para la semana que viene. En definitiva, la directriz desde un punto de vista técnico tiene la clave para la negociación del crudo Brent la semana que viene, al igual que como veremos a continuación en el crudo ligero. El crudo ligero, idéntica situación, ataca la directriz, de ahí que sea de vital importancia que los dos crudos, el Brent y el ligero, nos marquen la misma secuencia. Las intenciones de los inversores están muy claras desde un punto de vista técnico y es guiarse por esta directriz para generar los recorridos la semana que viene. De ahí que le demos tanta importancia. La del crudo ligero se genera desde el día 11 de febrero y tiene el punto de configuración el día 5 de abril. Por la parte de arriba, principales resistencias. Si le da el apoyo, la directriz atacará este nivel intraanual. Primera resistencia a batir, 48,54. Siguiente, refugio de mediano plazo, 51,96. Otra resistencia, refugio de mediano largo, 54,00 y la última resistencia y principal de semana en los 57,65 con gestión de largo plazo. Como vemos, a $10 de la situación actual. Por la parte de abajo tiene que confirmar la directriz con el quiebre. Soporte delimitado en un refugio de muy largo plazo, 43,35. Consolidando por debajo tendría el camino abierto para probar un nivel intraanual en los 40,10, prácticamente en barrera psicológica de primer grado. Último soporte y principal de semana, precio de apertura anual, 37,65, también a $10 de la situación actual. Para la negociación inmediata desde un punto de vista técnico, la directriz tiene la clave. Continuamos con la cotización del DAX alemán. Nos vamos a la temporalidad trimestral para ver el detalle más importante, como siempre. El refugio histórico de muy largo plazo
de los 9.451. 9.451 que tenemos, como podemos, en el DAX alemán, como podemos ver, el refugio de muy largo plazo, 9.484, le sigue soportando a la cotización durante 10 trimestres consecutivos. Mientras no pierda este refugio histórico, las presiones bajistas están vetadas. Por la parte de arriba, la resistencia más importante que tenemos cercana en los 11.010. Deben de tener muy en cuenta estas dos piezas históricas. Le damos un repasito en temporalidad mensual también para verlo más en detalle. Como los últimos meses, lo único que hace la cotización es atacar el refugio histórico de muy largo plazo, en esta zona de los 9.500, los 9.484. Y por la parte de arriba, el precio de apertura anual. ¿De acuerdo? El precio de apertura anual que le está cerrando el paso en todo momento. Le damos un vistazo en temporalidad semanal y le colocamos las principales piezas de soporte y de resistencia para la semana que viene. Como vemos, le cierra el paso el precio de apertura anual y esta semana le da el apoyo los 9.484. Son las dos piezas inmediatas a vigilar. Y en temporalidad diaria le colocamos los principales niveles de resistencia para la semana que viene. Por la parte de arriba, 9.711. Siguiente, refugio de mediano largo, 9.810. Tres resistencias de mediano plazo. Vienen en los 9.915, 10.037 y 10.249. La principal en el precio de apertura anual, que es quien le cierra el paso en los últimos meses a la cotización del DAX, 10.476. Por la parte de abajo, el escenario es el siguiente. Primera pieza de soporte, refugio de mediano plazo, 9.617. Siguiente soporte, ya lo hemos visto delimitado en temporalidad trimestral, 9.484. Dos congestiones de mediano plazo, cerquita la una de la otra, 9.294 y 9.210. Batida esta pieza, tendría el camino abierto hacia la barrera psicológica de los 9.000 puntos y un poquito por debajo le colocamos el último soporte, en los 8.845. Para la negociación inmediata, en el DAX alemán, por la parte de arriba, primera resistencia, 9.711, por la parte de abajo, primer soporte, 9.617. Cerramos el análisis con la cotización de el oro. La imagen es nítida totalmente, la directriz de muy largo plazo le cierra el paso durante todo este año 2016 y en las últimas 3 jornadas. Lo vamos a ver en temporalidad trimestral, que es donde nos ofrece la mayor información la cotización del oro. Directriz alcista de muy largo plazo, quebrada y confirmada en secuencias cortas, con sus recorridos hacia la zona psicológica de los $1.000 por onza, encontrando soporte perfecto y en los 2 primeros trimestres de este año lo único que hace es atacar la directriz para intentar remontarla. Tiene que consolidar por encima de los 1.330 para que alimente presiones alcistas de muy largo plazo. Si el Reino Unido saliera de la Unión Europea, lo que buscaría la cotización del oro de forma inmediata serían los 1.330. Atentos a todos estos detalles. Del oro nos vamos a temporalidad mensual para ver las secuencias que nos dejan en esta temporalidad. Como podemos ver en la imagen, febrero, marzo, abril, mayo y junio, golpeando la directriz sin capacidad ni fuerza. El detonante, como ya hemos detallado anteriormente, los 1.330. Sin duda alguna es la pieza que tiene que darle el aire suelto por la parte de arriba a la cotización del oro. Temporalidad diaria, ya lo hemos visto anteriormente, pero bueno, recordamos el detallito en temporalidad diaria para la cotización del oro. 3 días consecutivos, se nos va a quedar a dormir sobre la directriz, atentos al detalle. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles para la semana que viene. Semana, como ya hemos comentado en más de una ocasión, excepcional. Tengan muchísimo cuidado la semana que viene en el mercado y si no tienen planes de trabajo, planes de negocio estructurados, no entren al mercado porque les puede hacer mucho daño.
Bien, las colocaciones de los niveles. La colocación de niveles para el oro, por la parte de arriba tenemos la directriz alcista de muy largo plazo y la congestión de mediano de los 1306. Tiene que consolidar por encima para que le abra la puerta. La principal resistencia de semana, 1330. La siguiente en un refugio de mediano plazo, 1354, que además viene acompañada de la directriz bajista de mediano largo plazo. Es la última resistencia que le colocamos para la semana que viene. Por la parte de abajo, refugio de mediano plazo, 1283, primer soporte. Consolidando por debajo, camino abierto buscando el principal soporte de semana, 1255. Es la última pieza que le ha dado el apoyo a la cotización del oro. Y el último soporte, colocado en los 1237,5. Bien, terminamos el análisis de previsión para la semana que viene. Darle las gracias por su atención, esperamos que les sea de utilidad, tengan mucho cuidado en el mercado. Si necesitan información sobre nuestros servicios, planes de enseñanza, de negocio, personalizados, cualquier otro servicio gratuito o de pago, en la parte superior encontrarán las vías de contacto. Muchísimas gracias, le damos desde Forex Índices. El lunes a primera hora de la mañana estaremos ya con los análisis en formato de vídeo y desde nuestra sala de trading. Muchas gracias, buen fin de semana y hasta el lunes.